Movimiento en una dimensión. Este tipo de movimiento es aquel que tiene un cuerpo cuando describe una trayectoria en línea recta. A este movimiento también se le conoce como movimiento rectilíneo. Posición, distancia y desplazamiento. Al analizar el movimiento de un cuerpo es preciso determinar su posición a lo largo de su trayectoria a través del tiempo. Para ello se debe establecer un sistema de referencia a partir del cual podemos determinar el cambio de posición del cuerpo desde una posición inicial hasta otra final. Distancia es una magnitud escalar, es la magnitud del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria que describe un cuerpo, es el camino recorrido. El desplazamiento es una magnitud vectorial, es la distancia en línea recta medida desde la posición inicial hasta la posición final. El problema fundamental cuando se analiza el movimiento de un objeto en una dimensión consiste en determinar a partir de su posición inicial la posición o posiciones en el futuro. Para resolverlo se requiere la comprensión y el manejo de las siguientes variables. Todos los cálculos que tienen que ver con las variables que describen dichos movimientos se pueden realizar con las siguientes dos ecuaciones que tomaremos como base para resolver problemas del movimiento rectilíneo. Análisis del movimiento en una dimensión desde el punto de vista de las leyes de Newton. El estudio del movimiento de los cuerpos se profundiza aún más cuando lo relacionamos con las causas que por lo general, es decir, cuando explicamos el movimiento con base con las leyes de la dinámica, es decir, las leyes de Newton. Caída libre es el movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. Es un movimiento con una trayectoria vertical, rectilínea, y también es un movimiento de aceleración constante. También es un movimiento que se parte del reposo. Le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo para después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que el de caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que ésta produce. Este tipo de movimiento debemos tener en cuenta su carácter vectorial con el objetivo de realizar el análisis de manera consistente y Consideraremos los siguientes aspectos en este tipo de movimiento. Se considera que la dirección positiva del movimiento es hacia arriba, por lo tanto grados es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad hacia arriba se considera positiva y hacia abajo se considera negativa. Los desplazamientos por arriba del plano de lanzamiento se consideran positivos y los que están por debajo del plano se consideran negativos. Cinemática, movimiento en una y dos dimensiones. Dado que estamos hablando del movimiento de dos dimensiones, vamos a recurrir a otra de las aportaciones del gran Galileo Galilei, conocida como principio de independencia de los movimientos, que establece lo siguiente. Cualquier movimiento de la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilianos independientes entre sí. Tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de su cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección paralela a la superficie terrestre. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, uno horizontal, en el que el cuerpo avanza hacia el frente con una velocidad constante, y el otro movimiento vertical, en el cual actúa la fuerza de la gravedad. Es importante comprender que el movimiento es compuesto por los dos movimientos, el que avanza el cuerpo hacia el frente y por el otro en el que el cuerpo desciende hasta la superficie de la Tierra. Por ello se le llama movimiento en dos dimensiones. En el componente horizontal el cuerpo se mueve con velocidad constante, pues no existe fuerza alguna sobre él una vez ha sido avanzado.
Movimiento en una y dos dimensiones. Tiro parabólico. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que tiene un lugar en dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza a tierra y simultáneamente se desplaza en el eje vertical, primero elevándose hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja hasta el mismo nivel desde donde se lanzó u otro nivel diferente. El movimiento circular es el que describe un cuerpo cuando se mueve alrededor de un centro de rotación. Este se considera un movimiento de dos dimensiones, pues que sus posiciones, tanto eje X como eje Y, van cambiando de tal forma su posición con respecto al origen del sistema de coordenadas, eje de rotación. Siempre tendrán la misma distancia. El desplazamiento angular es el ángulo recorrido por un cuerpo cuando se encuentra en movimiento circular. Este desplazamiento se mide en grados, revoluciones y radianes. Un radián es el ángulo formado por un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio. Desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Cuando la longitud del arco de circunferencia S es igual al radio R del círculo, entonces el ángulo forma como el de la figura es igual al radián. En esta expresión, ángulo desplazamiento angular expresado en radianes es la longitud del arco de circunferencia recorrido, R radio de la circunferencia. Velocidad angular es la relación que hay entre el desplazamiento angular y el tiempo que transcurre al recorrerlo. La velocidad angular se representa con la letra griega omega minúscula y su expresión matemática es donde Frecuencia y periodo del movimiento circular. El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, es decir, se repite sus condiciones cada determinado tiempo, que es constante. Este permite definir dos conceptos importantes del movimiento periodo. La frecuencia y el periodo. Es una trayectoria circular. La aceleración apunta directamente hacia el centro del círculo. A esta se le llama aceleración centípetra, la cual se dirige radialmente hacia el centro de rotación y es la que provoca el movimiento en una trayectoria circular y no en forma recta. La aceleración centípetra está dada por las siguientes expresiones. Una es en función de la velocidad tangencial y el radio de la circunferencia, y la otra es en función angular y el radio de la circunferencia. Dinámica rotacional, movimiento de torsión, toque. La dinámica de la rotación estudia el movimiento cuando las fuerzas que actúan hacen que los objetos giren alrededor de un eje. La magnitud física que estudiaremos en esta parte es el movimiento de torso, también conocido como torca o torque. El movimiento de torso se produce cuando una fuerza se aplica para producir un giro en cualquier objeto. ¿Cómo se obtiene el movimiento de torso? El movimiento de torso se calcula multiplicando la fuerza aplicada por el brazo de potencia. Fuerza de fricción. Este término lo utilizamos comúnmente pensando que es otro tipo de fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al desplazamiento entre materiales en contacto o dentro de un medio, debido al razonamiento entre los materiales. La fuerza de fricción F se opone al movimiento de desplazamiento entre las superficies en contacto y sigue una dirección paralela a ellas. Es decir, que la fuerza de fricción sigue una dirección paralela a ellas. Es decir, que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza de compresión y, como vimos, esta compresión es numéricamente igual a la fuerza normal. coeficiente de fricción estática. Si un objeto se aplica una fuerza F y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática, la cual se opone al movimiento del cuerpo. Esta fuerza máxima de fricción estática viene dada por Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa la fricción en movimiento, y entonces la fuerza que se opone al movimiento es llamado fricción cinética.
La estática es la parte de la dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Para que haya equilibrio se debe cumplir primero condición de equilibrio translacional, y un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio translacional si y solo si la suma de vertical de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Fuerzas coplanares son sistemas de fuerzas que se encuentran en el mismo plano. Fuerzas no coplanares son sistemas de fuerzas que actúan en diferentes planos, es decir, que actúan en el espacio de 3 dimensiones. Fuerzas concurrentes. Se dice que dos o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se cruzan en el mismo punto. Fuerzas no concurrentes son sistemas de fuerzas cuyas líneas de acción no son cruzadas en el mismo punto. Tenemos lo que es la fuerza resultante. Si sobre un objeto actúan dos o más fuerzas, estas producen una fuerza resultante. Si queremos que este objeto quede en equilibrio, se aplica una fuerza de igual magnitud en la misma dirección y en sentido contrario a la resultante. A esta se le llamaría fuerza equilibrante.